Las estrellas se veían diferentes cuando la muerte se acercaba. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de la nave Patrulla Liberty y observaba las lecturas de los sensores con creciente temor. 847 naves de guerra alienígenas se movían por el espacio hacia las colonias humanas. Cada nave era 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Cada una llevaba armas suficientes para destruir ciudades enteras. Señor, estamos recibiendo más señales de las estaciones exteriores, dijo la teniente Amy Rodríguez desde su puesto en el escritorio de comunicaciones. Su voz era firme, pero Jake podía ver sus manos temblar mientras trabajaba en la minería. La estación 7 acababa de apagarse. Esa era la cuarta en 2 horas. Jake asintió, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? El Imperio Celriano finalmente había decidido exterminar a la humanidad y no había nada que una pequeña nave patrulla pudiera hacer al respecto. La Liberty llevaba 30 tripulantes y armas suficientes para luchar contra piratas o pequeños asaltantes contra casi 1000 naves de guerra alienígenas. Bien podrían lanzar piedras. El ingeniero jefe Pete Collins levantó la vista desde su puesto cerca de la parte trasera del puente. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. Capitán, estoy leyendo una energía masiva. Firmas de la flota alienígena. No son solo naves de guerra, son destructores de planetas. Jake se acercó a la pantalla principal, que mostraba la flota enemiga como puntos rojos que se movían constantemente por el sistema Kepler. Los puntos estaban dispuestos en una formación militar perfecta, con las naves más grandes en el centro y las naves más pequeñas formando líneas protectoras a su alrededor. Era hermoso a la vez que terrible, como ver una tormenta acercarse por un campo abierto. ¿Cuánto falta para que lleguen a Nueva Denver? Jake le preguntó a Amy. Revisó sus computadoras y levantó la vista con preocupación. 18 horas después, a su velocidad actual, Harrison será el siguiente puerto. Quizás 6 horas después, Jake pensó, en los 2 millones de personas que viven en Nueva Denver, familias, niños y ancianos, que habían pasado toda su vida construyendo hogares en un mundo lejos de la Tierra. Confiaban en la flota humana para protegerlos. Pero las naves terrestres más cercanas estaban a 3 semanas de distancia y estos extraterrestres terminarían su trabajo en menos de un día. Señor, deberíamos correr, dijo Pete en voz baja. Podríamos saltar al hiperespacio y avisar al comando terrestre. Tal vez puedan enviar más naves. Más naves no importarán. Jake respondió, miren esas lecturas. El crucero celtriano más pequeño tiene más potencia de fuego que nuestro acorazado más grande. Incluso si la Tierra enviara todas las naves que tenemos, no sería suficiente. El puente se quedó en silencio, excepto por el suave pitido de los instrumentos y el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Jake observó cómo los puntos rojos continuaban su lento avance y sintió una ira impotente creciendo en su pecho. Los humanos habían estado explorando el espacio durante 300 años. Habían construido colonias en docenas de mundos. Habían contactado con especies alienígenas amigables y aprendido a vivir en paz con la mayoría de sus vecinos. Pero el Imperio Celtriano era diferente. Habían conquistado otras 12 especies en el último siglo, convirtiendo mundos enteros en planetas esclavistas. Simplemente los están destruyendo. Si no tenían nada útil que ofrecer, ahora era el turno de la humanidad. La capitana Amy dijo de repente, con voz emocionada, «Estoy percibiendo algo extraño en los sensores de largo alcance». Jake se apresuró a su estación. ¿Qué clase de extraño? Hay una nave, una grande, acaba de aparecer cerca de Kepler 4. Para que sea el gigante gaseoso. Los dedos de Amy revolotearon por su panel de control. Intentando obtener una lectura más clara, señor. Creo que es humano. Eso es imposible. No hay naves humanas en este sistema excepto nosotros. Lo sé, pero mire esto. Amy mostró una nueva pantalla que mostraba el área alrededor del gran planeta. Apareció un solo punto en la pantalla. Mucho más pequeño que las naves de guerra celtrianas, pero aún enorme para los estándares humanos. Tiene más de 2 kilómetros de largo. Pete se inclinó para mirar las lecturas. La computadora. No puedo identificar el tipo de nave. No está en ninguna de nuestras bases de datos. Jake miró fijamente el punto misterioso en la pantalla. Una nave humana que no se suponía que existiera apareció justo cuando los alienígenas estaban a punto de destruir 2 colonias humanas. Podría ser una trampa o tal vez sus sensores estaban rotos, pero algo en lo profundo de su mente le susurró que era importante. Intentó contactarlos. Ordenó.
Amy trabajó en su estación durante varios minutos enviando señales en todas las frecuencias que los humanos usaban para comunicarse. No hubo respuesta, excepto estática vacía. Señor, o no nos oyen o no quieren hablar. ¿Qué hay de la flota alienígena? ¿Se han dado cuenta? Pete revisó sus instrumentos. Los celtianos siguen avanzando. ¿Han visto la nave misteriosa? No parecen preocupados. Jake no podía culparlos. Una nave contra 800 fue un suicidio, incluso si la nave solitaria era más grande de lo normal. Los alienígenas probablemente pensaron que era una especie de último movimiento desesperado de los humanos. Tal vez una nave de carga reconvertida y cargada con explosivos. Pero algo no encajaba con esa idea. Jake había viajado por el espacio durante 15 años y había aprendido a confiar en sus instintos. Esta misteriosa nave no parecía una maniobra desesperada, sino algo completamente distinto. Sigan observándola, le dijo a su tripulación, y sigan intentando contactar. Los puntos rojos de la flota alienígena continuaron su avance. A solo 17 horas de Nueva Denver, la nave misteriosa comenzó a alejarse del gigante gaseoso, dirigiéndose directamente hacia la formación celriana. Jake Morrison había visto muchas cosas en sus años como capitán de patrulla, pero nunca había visto nada parecido a lo que estaba a punto de suceder en la fría oscuridad entre las estrellas. La nave misteriosa se movía como nunca antes. La mayoría de las naves espaciales de la galaxia usaban motores de empuje simples que las impulsaban en línea recta. Las naves giraban lentamente y necesitaban tiempo para cambiar de dirección, pero esta nave desconocida fluía por el espacio como agua, curvándose y ladeándose como si las leyes de la física no significaran nada. Amy, ¿estás obteniendo mejores lecturas de esa nave?, preguntó Jake. La teniente Rodríguez negó con la cabeza mientras miraba sus instrumentos. La computadora me da respuestas diferentes. Un segundo dice que el agujero es de acero, al siguiente dice que el metal es algo para lo que no tenemos nombre. El jefe Collins levantó la vista de su puesto de ingeniería con cara de confusión. Capitán, esto no tiene sentido. Las lecturas de energía de la nave cambian constantemente. Primero parece un reactor de fusión normal, luego muestra niveles de potencia que deberían ser imposibles. Jake se acercó a la pantalla principal. La nave misteriosa seguía avanzando hacia la flota alienígena, pero algo en su forma parecía extraño cuando la miró directamente. Parecía una nave de guerra normal, con costados lisos y puertos de armas, pero al apartar la mirada y volverla a mirar, parecía diferente, más grande y compleja. ¿Está cambiando de forma la nave?, preguntó. No lo sé, respondió Amy. Los sensores me muestran cosas diferentes, es como si la nave estuviera ahí y no estuviera al mismo tiempo. Al otro lado del sistema solar, el almirante Ketur, de pie en el puente de su nave insignia, observaba el avance de su flota hacia las colonias humanas. El comandante celtiano había destruido 12 especies diferentes en su larga carrera militar. Los humanos serían el número 13. El almirante era alto y delgado como todos los de su especie, de piel gris y grandes ojos negros que podían ver en la oscuridad casi total. Su uniforme estaba cubierto de medallas de victorias pasadas. Cada metal representaba un mundo que ya no existía. El almirante dijo a su oficial táctico: «Estamos detectando una sola nave humana acercándose a nuestra formación». Kefir miró la pantalla que mostraba la nave solitaria, avanzando hacia su flota de 800 naves de guerra. Emitió un sonido que podría haber sido una risa si los celtrianos pudieran reír. «Una nave. Los humanos deben estar más desesperados de lo que pensaba. Es una nave de carga cargada con explosivos. O tal vez creen que su pequeña nave de guerra puede dañarnos por suicidio si la destruimos. Almirante, no dejes que se acerque aún. Quiero ver qué plan tan tonto han hecho los humanos». El almirante había luchado contra muchas. Había luchado en batallas en su vida, pero nunca había visto una nave enemiga moverse como esta. Giraba y daba vueltas por el espacio sin usar motores visibles. Más extraño aún, la nave parecía agrandarse a medida que se acercaba, aunque eso debería haber sido imposible. De vuelta en el Liberty, Jake y su tripulación seguían observando la misteriosa nave con creciente asombro. La nave estaba ahora a solo 1 hora de la flota alienígena y no mostraba señales de desaceleración. «Señor», dijo Pete Collins, «estoy recibiendo lecturas muy extrañas del pasillo de esa nave». «¿Qué clase de extraño es el metal? Parece que se mueve como si fueran daños o cicatrices de batalla. Parece que la nave se está reconstruyendo mientras vuela». Amy levantó la vista de su puesto con los ojos muy abiertos. «Capitán. Creo que sé qué es esa nave». «¿A qué se refiere?»
He estado revisando el diseño en nuestras bases de datos históricas. La computadora encontró una coincidencia parcial, señor. Creo que podría ser la HSV Eternal. Dake sintió que se le helaba la sangre. Toda la flota humana conocía la historia de la Eternal. Era un prototipo de nave de guerra que desapareció hace 300 años durante el primer contacto de la humanidad con alienígenas hostiles. La nave y su tripulación de 200 personas fueron declaradas perdidas. Eso es imposible. Hake dijo que la Eternal desapareció hace siglos. Todos a bordo murieron. Sé que suena loco, pero mire estas coincidencias de diseño. La forma básica es la misma, señor. La Eternal se construyó con tecnología experimental que aún no entendemos. P.T. Collins sacó los registros históricos en su pantalla. Según esto, la Eternal estaba probando algo llamado tecnología de casco adaptable. La nave supuestamente podía cambiar de forma y repararse a sí misma durante la batalla. Hake miró la nave que se acercaba con una nueva comprensión. Si Amy tenía razón, si esto ¿realmente era el legendario Eterno entonces? Quizás la humanidad tenía una oportunidad después de que todas las viejas historias decían que la nave había sido la más avanzada jamás construida. Armada con armas que podían destruir flotas enteras, pero las historias también decían que todos a bordo habían muerto hacía mucho tiempo. El almirante Kefir se estaba molestando con la nave humana que se acercaba. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que sus armas pudieran destruirla fácilmente. Pero algo en la nave le molestaba. Sus sensores no obtenían lecturas claras de sus armas ni defensas. «Dispara un tiro de advertencia», ordenó. «Si los humanos quieren morir, debemos ayudarlos». Uno de sus cruceros pesados disparó un rayo de plasma hacia la nave misteriosa. El rayo era tan potente que podría atravesar una montaña. Debería haber vaporizado la nave humana al instante. En cambio, ocurrió algo imposible. El rayo de plasma impactó en el agujero de la nave y se desvaneció. No se reflejó ni absorbió. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Ketur sintió algo que no había experimentado desde su juventud. Miedo. La nave humana continuó acercándose, acelerando a velocidades que deberían haberla destrozado, pero de alguna manera permaneció intacta, moviéndose cada vez más rápido hacia la flota alienígena. Hake Morrison observó desde el Liberty cómo la nave misteriosa se acercaba a la enorme formación alienígena. En pocos minutos, el tiroteo comenzaría. O la nave desconocida moriría rápidamente, o algo asombroso estaba a punto de suceder. El espacio entre la nave y la flota alienígena se hacía más pequeño con cada segundo que pasaba. La voz provenía en ninguna parte y en todas partes. De inmediato, Hake Morrison sintió que se le paraba el corazón al oír palabras que llenaban el puente del Liberty. La voz sonaba humana, pero algo andaba mal. Era demasiado clara, demasiado perfecta. Como escuchar a alguien hablar desde dentro de un sueño. Esta es la comandante Lisa Park del HSV Eternal. El protocolo 7 de defensa colonial está ahora activo. Todas las naves civiles mantienen la distancia. Amy Rodríguez la miró fijamente. Equipo de comunicación en estado de shock. Señor, esa transmisión no llegó. Nuestros sistemas de radio. Viene de todas partes a nuestro alrededor. P.T. Collins revisó sus instrumentos y negó con la cabeza. Capitán, según nuestros registros, la comandante Lisa Park murió hace 300 años. Era la capitana del Eternal Original. Cuando desapareció, sintió un miedo frío que le subía por la espalda. Los muertos no enviaban mensajes de radio. Los muertos no comandaban naves espaciales, pero, de alguna manera, imposible. La comandante Park les estaba hablando a través de 3 siglos de tiempo. Amy intentó responderle. La teniente Rodríguez trabajaba en su estación enviando mensajes en todas las frecuencias que pudo encontrar. No hubo respuesta, señor. Es como si no pudiera oírnos, o tal vez no quiere la nave misteriosa. Continuó avanzando hacia la flota alienígena y ahora Hake podía verla con mayor claridad en sus pantallas. La nave era definitivamente la Eterna, pero se veía diferente a las viejas imágenes de los libros de historia. El agujero parecía moverse y fluir como metal líquido. Luces extrañas se movían por su superficie en patrones que dolían al mirarlo directamente. El almirante Kefur se paró en su nave insignia y escuchó la transmisión humana con creciente ira. Había conquistado 12 especies y destruido incontables mundos. No se asustaría ante una nave. Por muy extraña que pareciera,
Todas las naves en la formación de vanguardia se prepararían para disparar. Ordenó: quiero que esa nave sea destruida inmediatamente. Su oficial táctico parecía nervioso. Almirante, nuestros sensores aún no pueden identificar las armas ni las defensas de la nave. Quizás deberíamos tener más cuidado. ¡Cuidado! La voz de Kate estaba llena de ira. Tenemos 40 cruceros pesados en nuestra línea de frente. Cada uno tiene suficiente potencia de fuego para destruir una luna. Una nave humana no puede oponerse a nosotros. No importa qué trucos usen. El almirante se giró hacia su tripulación del puente. Disparen todo. Conviertan esa nave en polvo. 40 las naves de guerra celtrianas abrieron fuego al mismo tiempo. El espacio entre la flota alienígena y el Eterno estaba lleno de rayos de energía mortales. Cada rayo de plasma tenía la potencia suficiente para vaporizar una ciudad. Juntos crearon un muro de destrucción que debería haber borrado de la existencia a la nave humana. Hake observó el ataque desde el Liberty y esperó a que el Eterno muriera. Ninguna nave podría sobrevivir a tanta potencia de fuego. Incluso los acorazados humanos más grandes serían destruidos en segundos, pero el Eterno no murió. Los rayos de plasma se acercaron a la misteriosa nave y comenzaron a disminuir la velocidad. Hake se frotó los ojos, pensando que su visión le estaba jugando una mala pasada. Los rayos de energía mortales se movían cada vez más despacio hasta que se detuvieron por completo en el espacio. Amy, ¿estás viendo esto? Sí, señor. El fuego de las armas alienígenas ha dejado de moverse. Simplemente flota en el espacio como un rayo congelado. Pete Collins miró sus instrumentos con asombro. Capitán, las lecturas de energía están por las nubes. Algo mantiene esos rayos de plasma en su lugar, pero no puedo entender qué. Entonces ocurrió algo aún más imposible: los rayos de energía se detuvieron. Al principio, comenzaron a retroceder lentamente, luego, cada vez más rápido, regresaron hacia las naves alienígenas que los habían disparado, pero ahora los rayos eran más brillantes y potentes que antes. El primer rayo de plasma impactó un crucero Zelfan y la nave simplemente desapareció. No explotó ni se destruyó. Estuvo allí un segundo y desapareció al siguiente, dejando solo un espacio vacío donde una enorme nave de guerra había estado flotando. Una a una, el rayo de energía que regresaba impactó a las naves alienígenas en la formación de vanguardia. Cada nave. El impacto desapareció por completo como si nunca hubiera existido. En menos de 2 minutos, 40 cruceros pesados desaparecieron sin dejar rastro. El almirante Ketur contempló horrorizado su despliegue táctico. 40 naves y sus tripulaciones, más de 50.000 guerreros celtrianos, habían sido borrados de la existencia. Sus instrumentos no mostraban señales de energía, ni escombros, ni señales de que las naves hubieran estado allí. ¿Cómo es posible?, susurró en el Liberty. Hake y su tripulación observaron en silencio atónito cómo la vanguardia alienígena desaparecía. La misteriosa voz del comandante Park volvió a llenar el puente, pero ahora sonaba diferente. Había otras voces mezcladas con la suya, como si no estuviera sola. Advirtiendo: retírense inmediatamente o enfrenten la aniquilación total. La humanidad no caerá hoy. Hake se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La voz tenía un poder que le hacía doler los huesos. Era el sonido de la muerte misma. Dando una última advertencia, el señor Amy dijo en voz baja: detecto enormes acumulaciones de energía alrededor del Eternal, sea cual sea esa nave. Pete Collins miró sus lecturas y negó con la cabeza. Capitán, el espacio alrededor de esa nave se está deformando. Mis instrumentos muestran ondas de gravedad y distorsiones dimensionales. Es como si la realidad misma se estuviera distorsionando. El almirante Kett se enfrentó a la decisión más importante de su carrera militar. Podía ordenar a sus 800 naves restantes que se retiraran y vivir con la vergüenza de huir de una nave humana, o podía atacar con todo lo que tenía e intentar destruir a este enemigo imposible. El almirante miró el espacio vacío donde 40 de sus mejores naves habían estado flotando minutos antes. Oh, entonces miró la extraña nave humana que los había hecho desaparecer sin disparar un solo arma visible. El orgullo y el miedo ardían en su corazón alienígena mientras se preparaba para dar la orden que decidiría el destino de toda su flota. El almirante Ketur tomó su decisión. El comandante celtiano había pasado toda su vida en el servicio militar. Había aprendido que la retirada significaba deshonra y que la deshonra era peor que la muerte. Su gente prefería morir luchando que vivir con vergüenza. Naves, dijo en su sistema de comunicación, convergen en la nave humana. Máxima potencia de fuego,
Destruiremos a este enemigo o moriremos en el intento. 800 naves de guerra alienígenas comenzaron a moverse hacia la eternidad. Cada nave era enorme y estaba cubierta de armas. Juntas, tenían suficiente poder destructivo para convertir planetas enteros en cenizas. El espacio a su alrededor se llenó con las señales de energía de los sistemas de armas en carga del Liberty. Jake Morrison observó con creciente temor cómo la flota alienígena se preparaba para la batalla. Amy, ¿cuántas naves están enviando? Todas, señor. Las naves se están moviendo a posiciones de ataque. Pete Collins levantó la vista de su puesto de ingeniería. Capitán, si el Eterno apenas podía manejar 40 naves, ¿cómo podría luchar contra 800? Jake no tenía respuesta. Observaba la misteriosa nave humana flotando sola en el espacio mientras la flota alienígena más grande de la historia la rodeaba. El Eterno parecía pequeño e indefenso comparado con la enorme formación enemiga que se acercaba desde todas direcciones. Pero entonces algo empezó a cambiar. Todo el Eterno empezó a fluir y a moverse como metal líquido. Los lisos costados de la nave desarrollaron nuevas curvas y ángulos que parecían distorsionar la realidad a su alrededor. Le costaba mirar directamente a la nave sin que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Señor», dijo Amy con voz llena de asombro. «La nave se está partiendo». Jake miró la pantalla principal y vio algo imposible. El Eterno se estaba dividiendo en múltiples copias de sí mismo. Primero, 2 naves idénticas, luego 4, luego 8. La multiplicación continuó hasta que Jake perdió la cuenta de cuántas naves llenaban el espacio alrededor de la posición original. ¿Cuántas naves hay ahora?, le preguntó a Amy mientras trabajaba en sus instrumentos intentando obtener un conteo claro. No puedo decirlo, señor, cada vez que los cuento. El número cambia. A veces veo 12 naves, a veces veo 50, a veces veo cientos. Pete Collins miraba sus lecturas confundido. Capitán, estas no son naves separadas, todas están conectadas. De alguna manera, mis instrumentos las muestran como una sola nave que existe en múltiples lugares al mismo tiempo. La voz del comandante Park llenó su puente de nuevo, pero ahora se unían cientos de otras voces hablando en perfecta armonía. Un viejo, todos hablando como uno solo. Has elegido la extinción. Que así sea. La flota alienígena abrió fuego con todo lo que tenía. 800 naves de guerra desataron sus armas al mismo tiempo, creando una tormenta de energía letal que llenó el espacio entre las flotas. La potencia de fuego combinada fue suficiente para destruir sistemas solares enteros. Jake observó el ataque y esperó el final. Ninguna nave, por muy avanzada que fuera, podría sobrevivir a las armas combinadas de 800 naves de guerra alienígenas. Incluso si el Eterno pudiera multiplicarse, había demasiados enemigos y demasiada potencia de fuego, pero una vez. De nuevo sucedió lo imposible. La enorme tormenta de energía se acercó a las múltiples copias del Eterno y simplemente desapareció. No fue absorbida ni desviada como antes de los ataques de las 800 naves. Desaparecieron en cuanto tocaron el campo de naves humanas, como si nunca hubieran existido. El almirante Kefir observó su despliegue táctico con incredulidad. Toda su flota había disparado todas sus armas y no había ocurrido nada. Las naves humanas seguían flotando en el espacio, completamente intactas. «¡Fuego de nuevo!», gritó. «Todas las naves, fuego continuo». La flota alienígena seguía disparando, lanzando interminables corrientes de energía destructiva hacia las naves humanas, pero cada ataque se desvanecía en cuanto se acercaba al Eterno y sus copias. El espacio alrededor de la nave humana parecía devorar las armas alienígenas. Fuego como un monstruo hambriento en el Liberty. El jefe Collins hizo un descubrimiento inquietante, capitán. No creo que sean copias del Eterno en absoluto. ¿A qué se refiere? Creo que estamos viendo sombras. La nave real existe en dimensiones que no podemos comprender y solo vemos las partes que existen en el espacio normal. Jake sintió que su mente luchaba por comprender lo que Pete le decía. ¿Está diciendo que la nave existe en otras dimensiones? Creo que sí, señor. El Eterno se ha convertido en algo más allá de nuestra comprensión normal del espacio y el tiempo. Es como intentar comprender una esfera solo mirando su sombra en una superficie plana. Amy levantó la vista de su puesto con miedo en los ojos. Señor. Las naves alienígenas están empezando a desaparecer. Jake se giró para mirar la pantalla principal. Las naves celtrianas se desvanecían una a una, volviéndose transparentes como fantasmas antes. Desapareciendo por completo, ocurría lentamente, empezando por las naves más cercanas al Eterno y extendiéndose por la flota.
No están siendo destruidas. Amy dijo en voz baja, están siendo borradas como si nunca hubieran existido. El almirante Kefir sintió que su nave insignia comenzaba a desvanecerse a su alrededor. Podía ver a través de las paredes de su puente las estrellas más allá. Su tripulación se estaba volviendo transparente. Sus voces se volvían distantes y extrañas. ¿Qué nos está pasando?, preguntó su oficial táctico, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. El almirante intentó hablar, pero descubrió que él también se desvanecía. Lo último que vio fueron las misteriosas naves humanas flotando en el espacio donde había estado su poderosa flota. Entonces, la oscuridad se lo llevó. El almirante Kefir dejó de existir en 3 minutos y 47 segundos. Toda la tercera flota de expansión celtriana había desaparecido. 800 naves de guerra y sus tripulaciones simplemente se desvanecieron de la realidad, dejando solo espacio vacío y estrellas distantes. La batalla había terminado y la humanidad había ganado. El silencio después de la batalla fue más aterrador que la lucha. Jake. Morrison se paró en el puente de Liberty y observó el espacio vacío donde 800 naves de guerra alienígenas habían estado flotando minutos antes. No había restos, no había señales de energía. No hay señales de que la flota más grande en la historia galáctica haya existido. Amy, ¿estás recibiendo alguna lectura de dónde estaban las naves alienígenas? Oh, la teniente Rodríguez negó con la cabeza lentamente. Nada, señor. Es como si nunca hubieran estado allí. Incluso la radiación de fondo es normal. Las múltiples copias del Eternal comenzaron a desvanecerse y a fusionarse. Jake observó cómo docenas de imágenes de naves se reducían cada vez más hasta que solo quedó una. Pero algo había cambiado en la misteriosa nave. Ahora se veía diferente, menos sólida. De alguna manera, Pete, ¿qué muestran tus instrumentos sobre el Eternal? El jefe Collins estudió sus lecturas con confusión. Señor. La nave se está volviendo transparente. Puedo ver estrellas a través de su agujero. Es como si la nave solo estuviera a medias en nuestra realidad. La voz del comandante Park llenó el puente por última vez. Pero ahora sus palabras transmitían una profunda tristeza que hizo doler el corazón de Jake. La amenaza ha sido eliminada, pero no podemos regresar. La evolución exige sacrificio. Dile al comando terrestre que los hijos de la humanidad custodian las profundidades. Ahora ya no somos lo que éramos, pero recordamos lo que protegíamos. Jake dio un paso al frente como si de alguna manera pudiera alcanzar a través del espacio a la nave que se desvanecía. Comandante Park. Soy el capitán Morrison de la patrulla Liberty. ¿Pueden oírme? Por un momento, solo hubo silencio. Luego, la voz del comandante Park regresó, ahora más suave y llena de gentil amabilidad. Lo escuchamos, capitán Morrison. Hemos estado observando su patrulla durante toda la batalla. Tiene una buena tripulación y un corazón valiente. Comandante, ¿qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a su nave y tripulación? Los registros dicen que todos murieron hace 300 años. Morimos, capitán, pero la muerte no fue el fin para nosotros. Cuando el Eterno se perdió en el incidente de Próxima, enfrentamos una elección. Podíamos aceptar la extinción o podíamos convertirnos en algo nuevo, algo que pudiera proteger a la humanidad incluso después de que nuestros cuerpos hubieran desaparecido. Amy levantó la vista de su puesto con lágrimas en los ojos. Señora, ¿cuántos de ustedes están ahí? Todos nosotros, teniente Rodríguez. 200 almas que eligieron evolucionar en lugar de morir. Nos convertimos en parte de. Nuestra nave y nuestra nave se convirtieron en parte de nosotros. Existimos en los espacios entre dimensiones. Ahora observando y esperando. Pete Collins hizo la pregunta que Jake temía oír. Respondió el comandante, ¿podrás volver a casa alguna vez? El silencio se prolongó durante largos segundos antes de. El comandante Park respondió, no, jefe Collins, renunciamos a nuestra humanidad para salvarla. Nunca más podremos caminar sobre la tierra ni respirar su aire. Nunca más podremos tocar a otra persona ni sentir la luz del sol en nuestros rostros. Este es el precio de lo que nos convertimos. Jake sintió un nudo en la garganta. Comandante, lo siento que haya tenido que hacer ese sacrificio. No se disculpe, capitán. Nosotros elegimos libremente. Cada miembro de mi tripulación votó por la transformación. Sabíamos a qué estábamos renunciando y decidimos que valía la pena. El Eterno se volvía más transparente con cada minuto que pasaba. Oh, Jake, ahora podía ver las estrellas con claridad a través del agujero de la nave. Comandante, antes de irse,
¿Puede decirnos algo que pueda ayudar a la humanidad en el futuro? Le estoy enviando información, Capitán Morrison. Tecnología y conocimiento que ayudarán a su gente a desarrollar armas, escudos y motores más fuertes que funcionan con principios que sus científicos aún no han descubierto. Úselos sabiamente. El panel de comunicaciones de Jake comenzó a recibir una transmisión masiva de datos. La información fluyó a las computadoras del Liberty. Más rápido de lo que cualquier sistema normal podría manejar. Diseños de armas. Tecnología de escudos. Más rápido que la luz. Motores y principios científicos que harían avanzar el conocimiento humano por siglos. Este conocimiento viene con una advertencia. Comandante Park. El poder continuo sin sabiduría conduce a la destrucción. Asegúrese de que su gente entienda que la fuerza debe equilibrarse con la compasión. Amy se secó las lágrimas de los ojos y preguntó, ¿alguna vez los volveremos a ver? No nos verá, teniente, pero estaremos observando cuando la humanidad se enfrente a la extinción, cuando enemigos alienígenas amenacen sus mundos, estaremos ahí, somos sus guardianes, ahora los protegemos. Desde la oscuridad entre las estrellas, el Eterno era casi completamente transparente. Jake apenas podía distinguir su silueta contra el fondo del espacio. Comandante Park. En nombre de toda la humanidad, gracias, gracias por su sacrificio. Gracias por salvarnos. Fue un honor. Capitán Morrison. Viva bien. Construya un futuro digno del precio que pagamos y recuerde que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu de la humanidad arde. El Eterno se desvaneció por completo del espacio normal, dejando solo un vacío en estrellas distantes. Pero Jake sintió que la nave y su tripulación seguían allí, existiendo de alguna manera en dimensiones más allá del entendimiento humano. Los 3 tripulantes del Liberty guardaron silencio durante varios minutos, tratando de procesar lo que habían presenciado. La flota alienígena más poderosa del espacio conocido había sido destruida por una sola nave humana tripulada por personas que murieron hace 3 siglos. Sirami dijo finalmente, ¿qué le decimos al comando terrestre? Jake observó los datos que aún fluían hacia sus computadoras, tecnología que lo cambiaría todo, conocimiento que haría a la humanidad más fuerte de lo que jamás soñaron. Les decimos la verdad, dijo, les decimos que la humanidad no está sola en sus luchas, en algún lugar de las profundidades, nuestros guardianes nos cuidan. Les decimos que ni siquiera la muerte puede detener el espíritu humano cuando decide luchar. Jake se giró para encarar a su tripulación, les decimos que la libertad nunca es gratis, alguien siempre paga el precio. La libertad giró hacia casa, llevando noticias que cambiarían a la humanidad para siempre. Tras ellos, guardianes invisibles observaban desde espacios entre dimensiones, listos para responder al llamado cuando su gente se enfrentara de nuevo a la extinción.